Rápidamente te quiero platicar algo, Fer. Hace un año, justamente mañana, se cumple un año de que asesinaron a estas personas que eran colaboradores pues muy cercanos de Clara Brugada. Pues ya era su mano derecha, era gente directamente involucrada con Clara Brugada, y pues ahí en la calzada de Tlalpan, ya pues a media cuadra del metro Xola, hay una cafetería. Fíjate que allá hay una cafetería que se llama Tim Hortons, una franquicia canadiense, que puso ahí un local, es un lugar 24 horas, y al parecer era una mujer, un hombre, tenía la costumbre ella de pasar por unos cafecitos y luego recogerlo a él para que ya se fueran juntos al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Ahí fueron ultimados por un pistolero que al final resultó que fueron varios. Fue un operativo desarrollado por varias personas y que después tuvieron evidencia de que fue ensayado. Varios días antes fueron ensayadas estas maniobras, y pues el tipo de disparos tan precisos que atravesaron el parabrisas del automóvil, que dieron con la mujer y luego afuera ultimaron al hombre. Bueno, pues esto hace ver que eran pistoleros expertos, gente con mucha práctica y con mucha experiencia. Ya se va a cumplir un año de este momento tan terrible. Uno pasa por Calzada de Tlalpan y ve que pues ahí tienen todavía algunos crucifijos, de vez en cuando dejan flores, probablemente mañana, hablando de homenajes, dirán algo así. Y el gran problema justamente es que no se sabe quién ordenó. Se van con este asunto de el asesino solitario y todo lo demás. Fíjate que, Fer, que Clara Brugada siempre ha estado en medio de la polémica, desde que fue delegada y luego jefa de alcaldesa de Iztapalapa, una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, ubicada en el sur oriente de la ciudad. Bueno, se sabe que en esta alcaldía se ha permitido mucho, por ejemplo, la instalación de bodegas con producto del narcotráfico, bodegas con producto del contrabando. Muchas mafias se mueven ahí, incluso se sabe, es un secreto a voces, de casas de seguridad donde personas secuestradas han estado ahí. Ha habido denuncias terribles, yo he escuchado muchas historias al respecto y es algo terrible. Las grandes preguntas es quién quiso terminar con la vida de estos colaboradores tan cercanos a Clara Brugada. ¿Quién le manda este mensaje? ¿Qué hacían, qué sabían y qué operaban estos colaboradores? Y sobre todo, ¿qué grupos delictivos de la Ciudad de México están en conflicto? Siempre se negó que en la Ciudad de México se moviera el crimen organizado, cuando todos sabemos que sí se movía. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, aquí había libre tránsito, el aeropuerto Benito Juárez era libre tránsito para los criminales. Y Claudia Sheinbaum, por eso hemos dicho, Claudia Sheinbaum no está limpia. Cuando fue jefa de gobierno, vio, fue testigo, operó y permitió. Así que bueno, ¿cuál es la situación que se maneja alrededor de estos delitos que mañana cumplirán un año? Bueno, pues siguen el misterio, que hay detenidos el autor material. Yo no sé si fue el pistolero o alguien así. Se sabe de por lo menos 5 o 6 personas, uno de una moto, otro de un coche que estaba adelante, otras personas, pero ¿quién es el autor intelectual? ¿Quién manda ese mensaje? ¿Qué clase de mensaje le mandaron a Clara Brugada? ¿Qué grupos delincuenciales están en conflicto? No se sabe y probablemente no se sabrá, Fer. No, yo lo que alcanzo a ver desde acá, porque obviamente sí me enteré de la noticia por la conmoción que causó en redes sociales hace un año, Uh -huh. pero a mí se me hace muy ilógico que habiendo sido personas asistentes, la mano derecha de Clara Brugada, de la ciudad más grande, más habitada de este país, los sistemas de comunicación y los periodistas hayan sido callados una semana, porque no se ha Sí, vuelto a claro. tocar el tema. De repente sale una nota por un lado y sale otra nota por otro, pero algo diciendo, oigan, esto pasó, duró 7 días y todo el mundo se cayó, ya no dijeron nada. Y no me parece coincidencia, la verdad, ¿eh?
así es, totalmente de acuerdo. Oye, Fer, aquí están opinando justamente, dice, nunca se detiene al autor intelectual, dice Frontera Inteligente, nunca se sabe si el autor material era o no era. Ahí está, y vamos a leer su comentario. Dice Clown Player, Morena son de calidad olímpica, son los mayores contendientes de gimnasia mental que jamás haya visto, solo les falta culpar a Iturbide, sí, sus maromas son de gimnasia olímpica. Y uno que otro se ha desnucado, pero en general, pues ahí tratan de hacer sus maromas. Vaya, no les salen, luego son torpes, pero sí es cierto, son maromeros profesionales. Dice aquí, gracias, Clown Player. Erendira, ¿será que Clara Embrujada le falló a los narcos y ese asesinato es una advertencia hacia ella? Pues mucho se ha especulado al respecto, ¿no? Ajá, ajá. Eh, Víctor Navarro, el PRI creó al cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de Guadalajara, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, los Zetas. Hablen de eso. Sí, lo hemos hablado. O sea, Sí, y lo claro. hemos dicho. El narco no se creó con Morena, pero Morena le siguió abriendo la puerta. Yo lo dije hace muchos años cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto, su cártel consentido fue el Jalisco Nueva Generación. Yo vengo Sí. diciendo que cada presidente tenía su cártel favorito. Así que lo hemos dicho, no se originó con Morena, pero Morena no hizo nada. Al contrario, dijo, aquí tenemos una ayuda, nos va a ayudar. Y eso es en lo que cayeron. En eso terminaron. Sí, como bien lo dice Emilio, estos cárteles se crearon desde antes. Se han creado algunos cárteles nuevos después de que llegó Andrés Manuel López Obrador, pero sí, en los sexenios del PRI y el PAN ya existía el narcotráfico. El Claro. problema es que esos cárteles que en aquella época se crearon, crecieron y se volvieron sumamente poderosos, incluso más que las mafias italianas y japonesas a nivel mundial en el Así sexenio de es. Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Mira, nos dice Agustín Ortega, mejor sean autocríticos de ustedes mismos, parecen merolicos, los dos tío Lolos y sus zombies. Eso es cuando te digo que no les alcanza para debatir, no les alcanza para No, no. debatir. Danos argumentos y de eso se trata. Güey, Agustín, ya tienes hambre, vete a cenar, mijo. O sea, ya que te den tu mamila, güey, porque, pues, no, o sea, mira, estás meando fuera del olla, que mijo. Eso es, eso es. Ronnie, don Emilio, siga invitando personas preparadas como Fer, Luis Berman, le falta Zunzunigui y no a Leonardo Schwebel, que tiene muy poca participación y no comenta lo que no le gusta o conviene. Sí, estuvo hace una semana Luis Berman con nosotros, aquí Ah, platicamos también. Y bueno, pues Zunzunegui, un día lo invitaremos, vamos a buscarlo, lo hemos estado buscando. Qué raro que ese día no había falta que nos policías en diga la que zona. tiene tiempo. Sí, claro, así es. Tienes razón, Forever Alone, esos colaboradores estaban metidos en negocios muy puercos, dice. Sí, magníficos análisis, gracias, Animopos.